hace mucho tiempo atrás habíamos prometido retomar esta entrevista para hablar de la historia de vida de un personaje que dedicó muchísimo tiempo a la radio en las minas. Pero además él fue dirigente del sindicato de la prensa minera, estuvo muy ligado a la radio Pío XII, donde fue el director ejecutivo. Pero como antecedente señalar también que él fue profesor y siendo profesor, trabajando sus primeros años en Chayanta, llega a Yayagua a siglo XX, del año 75, a la radio Pío XII, año en que se vincula definitivamente para desarrollar un trabajo radiofónico de cara también a la época en que predominaban las escuelas radiofónicas, fruto de una experiencia que se impulsó con Educación Radiofónica de Bolivia, ERBOL. Nuestro entrevistado, por tanto, es profesor, es periodista y actualmente radicando en Cochabamba, ya en su condición de jubilado. Ernesto Miranda Sánchez es nuestro entrevistado que ahora en Memorias que Perduran compartirá también experiencias que él ha vivido en siglo XX y en todo el entorno minero. Ernesto, quiero darte la cordial bienvenida al programa Memorias que Perduran y pedir que saludes al público que verá el programa. Gracias, Tino. Siempre es un gusto poder conversar, desempolvar nuestra vivencia en el pasado, recordar un poco las cosas que hemos hecho, buenas y malas, por supuesto, y tal vez en algún momento arrepentirnos de no haber hecho lo que debíamos hacer y también alegrarnos de las cosas buenas que hemos hecho, que sin duda las hay muchas. Gracias, Tim. Ernesto, habíamos hecho una entrevista en Memorias que Perduran, yo diría en los inicios del programa. No sé si calcular como 8, 9, 10 años, cuando el programa se difundía en el canal 11, Televisión Universitaria. Exacto. Y solo duraba 25 minutos. Prometo que ahora hablaremos más de 25 minutos. Habrá libertad de expresión. Y bueno, pedir que cuentes tu experiencia de trabajo en torno a la dictadura militar. El 75 estaba en el gobierno don Hugo Banzer Suárez. Una situación complicada, difícil para el trabajo de las emisoras mineras y sin duda tú empiezas además en una época de la dictadura y de la presión que había sobre las radios mineras. ¿Qué recuerdos tienes de aquella época? Mira, lo primero que te puedo decir es que estando como maestro ahí en Chayanta, hay una aclaración que alguien me dijo que soy de Chayanta. Me habría gustado ser chayanteño, pero no lo soy, ¿no? Tu esposa debe ser la chayanteña. Sí, mi esposa es la chayanteña, ¿no? Entonces trabajé como en todo lado. El que quiere aprender, aprende. Aprendí mucho de Chayanta, aprendí mucho de Yayagua, especialmente, que fue mi escuela, mi colegio, mi universidad, ¿no? Entonces, lo que recuerdo es que en los hechos yo era una especie de reportero popular, si se quiere. De Chayanta a la Pío XII. De Chayanta a la Pío. Mandaba noticias, ¿no? Me gustaba hacerlo, ¿no? Y lo sacaban ciertamente, ¿no? Me gustaba mucho eso. Y la gente del pueblo, apoyaba, me venían a traer notas, en fin. Hubo un momento en el que empezó un plan de electrificación en Chayanta. Y para eso hicieron trámites ante la Empresa Nacional de Ferrocarriles para conseguir el transporte gratuito, porque puesto que un chayanteño había sido el gerente general de la Empresa Nacional de Ferrocarriles. Entonces yo hice un seguimiento a todo eso, eran postes de palma negra para la electrificación,
que ya están cortando, que ya están cargando, que ya está camino de Yayagua, que ya llegó a Uncía, que la gente tiene que movilizarse, ¿no? Tanto así hicimos ese seguimiento que me cambiaron de apodo, me decían Palma Negra, ¿no? Porque hablaba de la Palma Negra y la gente se sabía de memoria, ¿no? Entonces, parece que eso le llamó la atención al padre Roberto, que todavía no era director, y a los otros más, a Walter Patiño, que era el director. Dijeron, es un modelo de seguimiento. Yo hice el seguimiento sin saber leer ni escribir, lo hice intuitivamente, ¿no? Entonces, hubo un momento de esos en que uno de los compañeros, Carlos López, ¿no?, que estaba en la jefatura de prensa, debía sacar su vacación. Y me llamaron, y justo yo estaba de vacación en el magisterio, me llamaron para ver si podía suplir. Yo dije, con todo gusto, pero no sé si podés. No, tú vas a poder. Y ahí empecé realmente, ya no tanto como reportero popular. Y ahí hice, y me gustó mucho el trabajo. Y entré en un momento en el que me bauticé casi un poco con sustos y sangre, ¿no? Entre el 13 de enero del 75 llegó el coronel Mario Vargas Salinas, que era ministro de Trabajo. Lo convocó al padre Roberto y a todos los demás de la Pío XII para reunirse amigablemente y fraternalmente y demás cosas. Entonces me llamaron a mí para que como reportero cubriera ese diálogo. Entonces, de entrada el coronel Mario Vargas dijo, padre, a ustedes se dice que son comunistas, ¿no? Y ustedes están apoyando la insurrección, están apoyando la subversión aquí, ¿no? Y Roberto se molestó y dijo, no estamos haciendo nada de eso, explíqueme por qué lo dice. Es que están yendo contra el gobierno. Y ahí le leyó Roberto toda la cuestión de la doctrina social de la Iglesia y dijo, como cristianos estamos obligados a seguir los pasos de Cristo. Es decir, que vamos a... no nos vamos a traicionar en lo que somos curas. Entonces, estamos llamados, nuestra opción es trabajar por los pobres, al lado de los pobres, porque van a saber ustedes que aquí en las minas se están cometiendo injusticias contra los mineros, algo por ahí. Y la cosa terminó en una discusión fuerte hasta que el coronel Mario Vargas se levantó estos curas de tal, se salió y dejó con portazo y sin palabra de despedida. Al día siguiente o a los 2 días, ¿no?, la respuesta, o sea, el eco de eso se vio, intervención a las minas, ¿no? Y intervinieron Radio Pío XII, desmantelaron todo, metieron baseta, metieron todo, al padre Roberto lo agarraron, lo sacaron de su dormitorio en Yayagua, lo maltrataron, lo pegaron, ¿no? Y agarraron a otros más, ¿no? Se robaron cosas, se robaron discos, se robaron guitarras, todo lo que pudieron, ¿no? Y bueno, por suerte apareció gente y lo quisieron defender y los agentes que lo llevaban lo dejaron ahí tirado en la calle, ¿no? Y ya no sabía más lo que hacía. Y casualmente yo esa noche, ¿no?, noche antes, ya no hubo tiempo de volver a la radio, entonces me llevé la grabadora a la Reporter, porque siempre dejábamos ahí, me llevé la grabadora, y gracias más bien a que me llevé, porque fue la única grabadora que se salvó, ¿no? Se llevaron todo, ¿no? Entonces, era incomprensible cómo habían hecho eso. Asaltaron y se metieron los militares y se militarizó la región. Yo no sé si fue por esa discusión agria o porque ya tenían en plan hacer eso, ¿no? Entonces, ahí empezó mi manera de pensar y decir, ¿por qué esto?, ¿no? Entonces, cuando terminó mi vacación, me ofrecieron continuar en la Pío, ¿no? Y dejar el magisterio. Bueno, yo todavía más maestro, dije, no, todavía no estoy preparado, ¿no? Y después, al finalizar el año, devolvieron la Pío, o sea, la licencia, y Roberto me llamó nuevamente, me dijo, ven, si no vas a estar en lo que queremos, ¿no?, entonces, ven, vas a colaborar como siempre lo haces. Y empezaron a hacer reflexiones y en fin. Y ahí dieron la noticia de que estaban devolviendo las licencias
y casi en diciembre devolvieron la licencia a la Pío y empezó a trabajar, ¿no? Entonces, la cosa es que pasó eso, nuevamente clausurada, intervinieron, y al año siguiente nuevamente estaban tramitando, y a medio año viene Roberto a Chayanta y me dice: queremos que trabajes con nosotros, ¿no? Bueno, ¿y de qué se trata el trabajo? ¿No? Va a estar en la dirección ejecutiva. ¿Cómo voy a estar yo en eso? Si no sé nada, ¿no? Tú vas a poder, te vamos a preparar, todavía hay tiempo, hasta que salga la radio, en fin. Dije, bueno, probemos, ¿no? Y como ya había picoteado la cosa, ¿no? Ya me gustó. Y ciertamente Roberto me ayudó mucho, ¿no? Me ayudó mucho, mucho. Y cuando ya se sabía que nos iban a dar la licencia, Roberto convocó al nuevo personal. Ajá. No quiso cambiar completamente, ¿no? Al nuevo personal, y entre ellos a mí, por supuesto, ¿no? Y dijo: vamos a prepararnos, primero vamos a saber qué es ser cristiano y cuál debe ser la misión de esta radio. Nosotros no somos padres oblatos, somos misioneros oblatos y tenemos que cumplir una misión, ¿no? Y la radio debe servir para eso, para servir al pueblo. No, si no es para eso, mejor será la radio, ¿no? Entonces, y tuvimos un mes de talleres, de jornadas, empezando por deportes, continuando con ejercicios de psicología, ¿no? De ver, ¿no? ¿Por qué te sientas así, ¿no? ¿Y qué estás queriendo decir, ¿no? ¿Por qué tu mano no sabes a dónde poner tu mano, ¿no? ¿Y por qué tienes que mirar el piso si es que me estás hablando a mí, ¿no? Entonces dice, y nosotros, ¿y por qué todo esto? Porque el reportero debe hacer, el reportero radialista debe mirar de frente a la gente y no de abajo ni nada. ¿Saben qué es mirar de abajo? El mirar de abajo así es de hipócritas, ¿no? Y cosas así, ¿no? Entonces nos daban tareas de leer un libro, otro libro, en fin, ¿no? Y cuando ya llegó la radio, entre tanto, yo con Roberto trabajábamos la nueva programación. Y cuando empezó la nueva programación, pues ya empezamos con todo esto. Y realmente sonaba diferente, ¿no? Y también hablamos de cómo fundir el trabajo de hacer la praxis, ¿no? El trabajo de promoción popular que tenía la Pío XII con el trabajo de la radio. La radio es el pensamiento, o sea, es el medio de difusión de nuestro pensamiento, pero tiene carácter social porque trabajamos por la sociedad. Y ellos son los que ponen en práctica lo que decimos por la radio, lo que proclamamos por la radio, y además generamos opinión sobre lo que ellos hacen. Así hicimos esa serie de ensayos, y ahí empezó la primera parte. Bueno, ahora, ¿en qué circunstancias, Ernesto, logras conocerlo a Roberto Duretti? Mira, yo a Roberto lo conocí de más antes, aquí en Cochabamba. Yo saqué mi bachillerato en el Colegio Pío XII, ¿no? Que nada tenía que ver con la radio Pío XII, ¿no? Claro, claro. Entonces, ahí él aparecía continuamente y él jugaba básquet, ¿no? Y yo también jugaba básquet. Ajá. Ahí nos hicimos amigos, en fin, ¿no? Y poco a poco, a él, después de haber estado aquí en Cochabamba, lo destinaron a siglo XX. Y en siglo XX justo yo había vuelto ya, ¿no? Después de un par de años había vuelto a Yayagua, y había un sacerdote que se llama Claudio San Laurent. La Pío ya era grande, era una emisora que sonaba en el interior del país, ¿no? Y él nos convoca a unas personas, a un grupo de jóvenes, y nos dice: miren, los hemos convocado por lo siguiente, ustedes son parte de la Acción Católica, por eso los estoy convocando. Pero no los he llamado para que recen un poco más ni nada de eso. Los he llamado para ver si podemos contar con ustedes para hacer un periódico, ¿ya? Entonces, y que sería un complemento de lo que es la Pío, ¿ya? Ahí estaba Walter Montero, al cual has debido conocer, ha muerto ya, un buen periodista, y había varios otros más, ¿no? Unos 6, 7 personas. Y empezamos igual con unos talleres, Jorge Mansilla, y ellos venían a darnos talleres, a aprender a escribir, en fin, ¿no? Y la cosa es que empezamos con Stencil, ¿no?
con stencil. Policopiadora. Policopiadora, ¿no? Hicimos 5 números, estoy hablando del 65, ¿no? Entonces ya estaba militarizada la zona. En la parroquia de Yayagua había un grupo de trabajadoras en la parroquia que eran tejedoras, la cooperativa Texas, unas 100 chicas más o menos, ¿no? Ellas eran nuestras canilitas, ¿no? O sea que terminábamos de hacer la cosa y que nos costaba muelas, porque nosotros no sabíamos escribir para el periódico. Y bueno, terminábamos a las 3 de la mañana, ellos salían con los periódicos vendiéndoles a los soldaditos. Claro, si compraban. Es que ellos tenían sus enamorados ahí que eran no les compraban, ¿no? Y entonces pasaron 4 números, 5 números, ¿no? El padre Claudio vio que estaba dando resultado, tenía no más venta, pero no creo que era por la calidad del periódico, sino porque nuestros canilitos por el contenido, ¿no? Vendían bien, ¿no? Entonces dijeron, ya tenemos el dinerito suficiente para sacar a offset, ¿no? Tamaño tabloide podemos sacar. ¿Y cómo imprimimos? En presencia, ¿no? Y hicimos el primer periódico, pero eso sí, nos costó sueño, no dormíamos. Eso en presencia lo hacen en 24 horas, claro, ¿no? Ahí nos costó 15 días y todavía nos faltaba, ¿no? Que decía, por ejemplo, a ver, necesito una palabra que termine, una palabra que quiera decir blanco o bonito, que termine con, que sea con 5 letras nada más. Y buscar en el diccionario cositas así, ¿no? Para que termine en línea, ¿no? Entonces, logramos hacer eso, armamos la cosa, ¿no? Teníamos fotógrafo, todo, y justo ahí se dio la intervención militar del 20 de septiembre, que justo en estos días va a cumplir un año más, ¿no? Y la intervención militar en siglo XX, porque parece que agarraron preso a algunos dirigentes, y hubo una pelea de ida y de venida con la policía y los mineros que dinamitaron. Al final los controlaron, ¿no? Y los hicieron volar hasta Catavi. Luego nuevamente se tomaron los militares, se reforzaron, todo fue una pelea. Y teníamos 2 reporteros, Eduardo Mariscal, le decíamos el Loro Mariscal, un tal Jorge Crespo, y el gráfico, un tal Abdón Capurata, muy bueno, por cierto. Sin despertar, lo llevaban al aeropuerto cuando estaban llevando preso, agarraban. Fuimos ingenuos, ¿no? Esa vez no éramos ni izquierdistas ni derechistas, éramos ingenuos, ¿no? Y ese número salió con esas fotos, ¿no? Salió con esas fotos que los militares, Basientos y compañía, lo consideraron subversivo, ¿no? Entonces, y eso se acabó como pan caliente. Es una pena, podía haber traído ahora, tengo una muestra de ese periódico, ¿no? Y salió así y nos emocionó, ¿no? Y ahí justamente vino el padre Roberto, ¿no? Me dijo, está bien, sigan así, está bien, ¿no? Ahí nos conocimos un poco más. Sacamos un segundo número, estaba de moda la cuestión esta de la rebaja de sueldos y salarios de los mineros. El gobierno decía que los salarios están bien, los mineros ganan mejor que otros y demás. Y los mineros dijeron, no, aquí están nuestros papeletes, ya venían como si nosotros fuéramos importantes, vean nuestros papeletes, pueden publicar eso. Y evidentemente nosotros sacamos el segundo número a offset, ¿no? Con las papeletas de pago. La papeleta de pago que dice el gobierno, la papeleta de pago que dicen los mineros, topado, ¿no? Conoces lo que quiere decir topado, decir que no tiene saldo, ¿no? Entonces, y se enteraron por algún medio cuando estaban imprimiendo en presencia. Ya habían imprimido, solamente estaban empaquetando. Hubo una intervención al periódico, a la parte de la imprenta, decomisaron todo, absolutamente todo, no dejaron para nada. Y de paso a los que fueron a hacer imprimir, les dieron su pateadura, nos tuvieron unos 2 días o 3 días encarcelados ahí, ¿no? Y tuvieron que reclamar para sacarlos. Y el resto nos ponimos en fuga, ¿no? Esa fue una de mis primeras fugas, una de mis primeras batallas que me dijo, bueno, esto hay que continuar o hay que escaparse. Esa fue otra, y esas fueron las circunstancias en las que remaché mi amistad con Roberto. ¿Qué podrías destacar de Roberto? Yo personalmente le digo el buen samaritano, a él, ¿no?
También le digo joya loco, ¿no? Joya loco, el buen samaritano, en fin. ¿Y por qué me dices joya loco? Acepto, porque soy joya loco, ¿no? ¿Y por qué me dices el buen samaritano? Mira, ¿cuántas veces hemos peleado tú y yo? ¿No? Nos hemos mandado al diablo y demás cosas, pero al día siguiente o tú me buscabas o yo te buscaba, ¿no? Entonces estamos trabajando, o sea, pasaste por alto tal vez las cosas malas que yo dije, los malos comportamientos, en fin. ¿Cuántas veces los mineros poco faltaba para que te escupan, ¿no? Igual has seguido hablando con ellos, has seguido tendiéndoles la mano, en fin. ¿Cuántas veces has tenido sinsabores con los de la Junta de Vecinos en Yayagua? Porque él era activista en la formación de juntas vecinales, en la organización, ¿no? Y dice, ¿cuántas veces o sea que han olvidado eso y te han señalado mal, especialmente los de la calle Linares, los ricos querían botarte de ahí, ¿no? Y tú no han quedado de buenas, los has perdonado, ¿no? Y has seguido tendiendo la mano. Y él dice, bueno, dice, pero eso yo no lo hice por querer ser buen samaritano, sino porque mi conciencia me decía que haga eso. No puedo prescindir de ellos para hacer otra cosa solo con los pobres, ¿no? Aquí también entran ricos y pobres, porque si no, no hay desarrollo, ¿no? Entonces, esa es su actitud de ir siempre adelante, dejando pasar por alto algunas cosas que son posibles de pasar por alto, ¿no? De perdonar, de estar como amigo, un amigo a todo dar, ¿no? Y una conciencia, diría, a toda prueba de estar con los pobres, y lo demostró en vida, ¿no? Eso es lo que más yo resalto de Roberto. Y la actividad deportiva, ¿los ha juntado también? Sí, ¿no? Cuando él llegó, más antes, ya me había ido de aquí, no, más antes de venirme aquí a Cochabamba, porque los primeros años de colegio hice en el 1 de mayo de Yayagua. Y él llegó, ya nos conocíamos, y era profesor de religión en el colegio 1 de mayo. ¿No? Entonces ahí nos encontramos, y sin que nadie lo llame, cuando nos veía entrenar, él se metía, pero así. Y alguna vez lo invitamos a jugar y jugaba muy bien, ¿no? Joven, era guitarrero también, ¿no? Joven, todo eso, y jugaba muy bien. Y se hizo amigo con todos, ¿no? Se hizo amigo con todos. Y al final le charlaron a Roberto, padre, ¿por qué no nos entrena usted? Y él era el entrenador del equipo 1 de mayo, ¿no? Entrenaba al equipo y era riguroso, ¿no? Nos sacaba, como decimos en buen castellano, le sacaba la mugre con los ejercicios, todo eso, ¿no? Y renovó el estilo de juego del básquet él ahí en el 1 de mayo. Y también cuando ya estaba, después de años, cuando ya estaba en la Pío, había que parar un rato para ir a jugar a un día de campo o ir a jugar básquet, ¿no? Y todavía soplaba él, ¿no? Le daba todavía bien al básquet. Eso no, creo que hasta ahora todavía no muere en él eso, no quiere hacerlo, pero ya, la pesadez no lo deja ya, ¿no? Tengo la sensación que Roberto ha cumplido 90 años. Sí. Y no ha dejado Yayagua. No ha dejado. ¿A qué se debe eso en tu criterio, Ernesto? Él ha tenido alguna vez hablamos de esto, ¿no? Él ha tenido, digamos, una fuerte impresión de lo que era la mina, porque antes de que llegue él le habían contado de otra forma, ¿no? Que los mineros eran unos ogros, poco faltaba que le digan que comían gente, ¿no? Entonces, que eran injustos con el gobierno, que, en fin, ¿no? Que los mineros eran los que trataban mal al gobierno y no el gobierno a los mineros, ¿no? Entonces, cuando él llegó, vio lo primero, ¿no? Cuando entraba a Yayagua, de Oruro a Yayagua en el jeep, vio una selva de montañas, ¿no? Y él miraba asustado, ¿y en qué momento nos caemos, no? Miraba ahí a un lado y decía, ¿y ahora cómo salimos de aquí? ¿Por dónde, no? Y él dice, como entrar en una selva. Y esa vez todavía usaban sotana, ¿no? Y cuando llegó a Yayagua, dice que la gente, padrecito, estampita, le pedían, estampita. No, yo ya estaba en otra onda, ya no estaba en la onda de las estampas.
Claro. ¿no? Entonces, pero poco a poco llegó con su yunta, ¿no? Que no sé si llegó con su yunta o después llegó, o más antes llegó su yunta, y su yunta es Diego Lanoville, ¿ya? También ex sacerdote oblato o Claro. misionero oblato, ¿no? Entonces eran muy amigos, ¿no? Entonces los dos jóvenes se lanzaban, iban a los barrios, les invitaban a comer, les invitaban a beber inclusive un poco, pero no más de eso, y se hicieron amigos en un barrio, en otro lugar. Y también en los campamentos, de paso, ¿no? Llegaron ahí, y no faltó un momento que en la fiesta de Asunción les invitaron a bailar, por ejemplo, la morenada, y Roberto se atrevió, ¿no? Y no estoy seguro de si Diego se atrevió o no se atrevió, ¿no? Pero sí, ahí se conoció con la gente más que los otros sacerdotes, ¿no? Que todavía estaban tímidamente a salir, ¿no? A las calles. Y Roberto creo que comía con ellos, en fin, ¿no? Y la cosa es que después de un tiempo lo que ocurrió es que dijeron, organizaremos, yo me encargo de esta zona y tú de la otra zona, en fin. Ahí Diego tiene una buena obra, el Hospital Coposa, dijo él, ¿no? Y eso lo armaron con los vecinos de la zona. Y la obra de Roberto es la Villa 22 de diciembre, ¿no? Que era un movimiento de inquilinos que no tenía casa, agarraron terreno, con Roberto y todo el equipo de promoción urbana apoyaron con talleres de educación, formación, urbanismo y demás cosas. Y después de cada taller terminaban en la alcaldía yendo ahí que necesitamos esto, agua potable, en fin, ¿no? Y una vez que ya él llegó a ser director de la PIO, ¿no? Continuó un poco animando eso al equipo de promoción. Ahí estaba María Morales justamente, ¿no? Y otro buen grupo. Hicieron, la Virgen solamente va a pasear por la calle Linares, y esa es la calle de los ricos, de los comerciantes. ¿Acaso la Virgen no puede ir a la casa de los pobres? Y cuando a Roberto se le mete una cosa, es difícil que le saques, ¿no? Cuando él lo medita, lo elabora, lo reelabora, una vez que aprobó eso, no le quitas así nomás de la cabeza, ¿no? Entonces, él dijo, no, tiene que salir esta vez. Pero los de la Linares, no, que se vayan al diablo, ¿no? No, es que también tiene que salir ella, ¿no? ¿Y cómo sería esto? No, es que la Virgen no tiene que ir simplemente a dormir para que la adoren y demás. Eso la debe molestar inclusive, ¿no? La gente tiene que hacer su reunión alrededor de la imagen y comprometerse a ver qué van a hacer este año y cómo van a ver el próximo año cuando la Virgen vuelva. ¿Qué les falta en esta zona? Les falta alcantarillado. Entonces, que se comprometan a trabajar el alcantarillado y cuando venga el próximo año, la Virgen vea que ahí se ha hecho el alcantarillado, ¿no? Entonces, que ellos merecen ser. El otro, aguas potables, el otro tal. Y bueno, sacaron postes, ¿no? No sé si es bueno decirlo esto. Inclusive tuvieron que echar mano de algunos postes que había en la planta Sincanflot, ¿no? Que no estaban utilizando y se lo trajeron, ¿no? para plantar ahí en la villa. Y el gerente de la empresa minera de Catavi se conoció, estos son los postes de ahí, pero podían haberme dicho, podríamos haber traído más. Entonces, hizo amigos por aquí, por todo lado, inclusive con las autoridades de la empresa, con los mineros, con los dirigentes, entre peleas y buenas cosas, ¿no? Se hizo amigo. Y entró a la mina varias veces, ¿no? Creo que eso se le quedó, ¿no? Se le quedó profundamente y dijo, es que yo ¿qué voy a ir a hacer a Estados Unidos? ¿Qué voy a hacer en otro lado? Aquí hay mucho para trabajar, ¿no? Parece que fue eso. En la lectura del libro Una mina de coraje, José Ignacio López Vigil refiere un incidente a raíz de un golpe donde tú y Roberto escapan de Yayagua del siglo XX hasta Cochabamba, pero todo a pie. ¿En qué época fue esto, Ernesto? No, en ese momento temblábamos. No, seguro.
pero ahora seguimos. Eso estaba lleno de aventuras. Fue cuando el golpe de García Meza. Con García Meza. Sí, con García Meza. Ahí, por ejemplo, una situación no contada de Roberto. Bueno, primero yo ya era dirigente del sindicato de la prensa de los centros mineros, ¿no? Yeah. Entonces, días antes del golpe, habíamos hecho un ampliado, porque el golpe se olía, ¿no? Cada vez hacían ensayos en un lado, en otro lado, que hoy día hay golpe, que mañana hay golpe, ¿no? Entonces, hicimos ese ampliado y dijimos que en caso de que se consolide esto, automáticamente empieza el intercambio entre las redes de radios mineras, o sea, lo que llamamos la cadena minera. Entonces, por su alta potencia, los encargados de monitorear esto serían Radio Huanuni de Huanuni, Vanguardia de Colquiri y Pío XII en el siglo XX, ¿no? Entonces, monitorear y a su vez en siglo XX unir a las otras radios, en Huanuni igual a las otras radios y en Vanguardia igual a las que pueda, ¿no? Pero que se cope. Y podríamos además convocar a algunas radios de La Paz a ver si se atreven por lo menos a recoger nuestras noticias, ¿no? Y bueno, ¿y cuáles serían las radios? Ahí estaba Gastón Lobatón, al cual conoces, ¿no? Un compañero muy comprometido, un periodista que empezó en Pío XII, muy comprometido, trabajaba en la Cruz del Sur. Dijo, yo voy a filtrar las noticias por la Cruz del Sur, ¿no? Entonces me mandan y me delegaron a mí para que yo sea especie de corresponsal. La Panamericana con Walter Montero, que era el jefe de prensa, igual, otro buen compañero, ¿no? Que dice, mándenme notas decentes, comprobadas, yo, lo que ustedes no pueden decir ahí, y nosotros lo vamos a mandar desde Panamericana como nota propia. Entonces, hacíamos eso, ¿no? Acordamos eso, mejor dicho, ¿no? Y justo cuando se vino ya el golpe, ya todo consumado, cuando se consumó el golpe, ¿no? Trabajamos igual junto con Radio Nacional y Vanguardia, capitalizamos todo. Luego el Consejo Central Sur con Radio Ánimas, sí, con Radio Ánimas. Y fuimos paso a paso, ¿no? Nos turnábamos, ahora nosotros trabajamos hasta tal hora, ustedes hasta tal hora, y en fin, ¿no? Primero un bombardeo a Radio Vanguardia de Colquiri, una entrada en el Consejo Central Sur, empezaron los de Regimiento Chicha, si no me equivoco, y en Huanuni, que estaban merodeando por ahí, ¿no? Luego pasó un segundo, un tercer día y las cosas se empeoran, ¿no? Nosotros pensábamos que esto salía rapidito, ¿no? Igual con el golpe de Natuch Bush. Y pasó, luego ya empieza a caer primero el Consejo Central Sur, luego cae Radio Vanguardia, pero vuelve a salir, luego cae Radio Nacional de Huanuni, luego vuelve a salir, y de pronto la Radio Ánimas parece que volvió a salir, y ahí sí se entraron con ganas y lo destrozaron todos los militares, ¿no? Entonces, guardábamos esas grabaciones de todo esto, ¿no? Y fruto de eso, por ejemplo, es que yo hice un diario, escribimos esto a nombre del Sindicato de la Prensa, ¿no? La heroica resistencia de los mineros de Bolivia. Y esto, si no me equivoco, tú lo tenías. Esto entregué al padre Gregorio a Derechos Humanos a nombre del Sindicato de la Prensa. Yo y Roberto ha ayudado bastante en hacerlo esto, ¿no? Entonces entregué y Gregorio dijo, esto hay que publicarlo así como está, ¿no? Es más original y en fin, ¿no? Entonces, bueno, seguimos, pasaron unos 4 o 5 días, si no me equivoco, y la única radio que estaba hablando todavía era la Pío. No sabíamos que en Caracoles todavía estaban trabajando, estábamos aislados, ¿no? Porque después, casi el 15 de agosto, recién ahí terminaron de intervenir, ¿no? En Caracoles. Y la cosa es que cuando ya hubo un episodio muy, muy emocionante, es que los militares, ¿no? El comandante de la zona militar de Uncía, no recuerdo el nombre, convocó al gerente, a los dirigentes sindicales, ¿no? a
a un diálogo por última vez. Caso contrario, arrasaban las minas, se entraban, ¿no? Con toda su fuerza militar, ¿no? Y eso los puso serios. Y cuando Roberto estaba yendo de Yayao a Lapío, lo agarran en la voz del minero, yo estaba con él, ¿no? Lo agarran los dirigentes. Padre, venga un rato, mi mamá, y va. Y tan se entra al jeep, ya no me dice, y el jeep se pone en marcha. No sabía a dónde estaba yendo ni qué estaba haciendo, ¿no? Entonces, estaban yendo a Uncía, es que se fueron a la Bocamina y de la Bocamina se fueron a pie, ¿no? Se fueron a pie hasta entrar a Socavón Patiño, ¿no? O sea, hay que atravesar toda la montaña, ¿no? Por galerías y todo, y para aparecer en la parte alta de Uncía. Son unos 7, 8 kilómetros, ¿no? Y por ahí, por el camino, les cuentan que en esa madrugada entraron los militares en Miraflores y dejaron mucha gente muerta, ¿no? Entonces ya la cosa se puso más seria. Terminó la cosa y se fueron al comando militar y ahí se enfrentaron, estaban los militares marxistas, curas marxistas. Ah, me río de ustedes. Ahora van a hablar, ¿no? Algo por ahí. Si lo que era San Juan dijeron que era masacre, ahora van a saber lo que es masacre. Van a entrar el CITE, van a entrar todos esos, a ver si van a poder resistir con sus dinamitas, ¿no? La única forma, más o menos así, ¿no? Que dio a entender que la única forma de salvarse es que ellos, como dirigentes, paren a las radios mineras, que dejen de hablar, que apaguen sus equipos, ¿no? Si no apagan sus equipos, vamos a lamentar, pero vamos a entrar con todo, ¿no? Y padre, a la radio Pío XII que todavía no salga, o sea, que todavía no apague. Mañana van a sacar un comunicado ustedes diciendo por la pacificación, porque los militares y en fin, ¿no? Por la pacificación es que temporalmente vamos a suspender emisiones, ¿no? Por la pacificación, en fin. Y era... no, todavía la Pío no tenía que salir, ¿no? Entonces, por la paz, en fin, hay esto. Y cuando salió cuando volvieron, ¿no? Tenían que estar hasta las 7 de la noche ahí con todo aprobado, ¿no? O sea que tenían que hacer una asamblea con los mineros y los mineros debían aprobar eso para que vuelvan al trabajo y todo esto. Entonces, y tenían que volver para entregarles todo el comunicado, el mensaje y todo, y después volverse para que se pacifique todo. Cuando volvieron, el padre Roberto estaba deshecho, ¿no? Estaba deshecho, nos han obligado a esto y en fin, ¿no? Ahora lo peor es que tengo que ir y tienen que llevar ataúdes porque en Miraflores hubo una masacre, parece que fueron cargados de ataúdes ahí, se fueron nuevamente hasta Uncía. Y los militares, bueno, poco faltaba para que los fusilen ahí, ¿no? Y se volvieron y cuando regresaron la noche quisieron hacer asamblea, ya nadie, los campesinos se fueron, los mineros los tildaron de traidores a los dirigentes y Roberto estaba deshecho, ¿no? Y al día siguiente, ¿qué hacemos? ¿No? Vamos a cumplir lo que ha dicho el comandante, ¿no? Y lo pensamos, ¿no? Algunos dicen que sí. Y otros dicen no, ¿no? ¿Por qué vamos a ser los portavoces? No nos van a perdonar los mineros. Y Roberto dice, tienes razón, no les vamos a dar gusto, ¿no? Ernesto, redactarás tú una nota haciendo un relato de lo que ha pasado, pero que no sea un relato de tipo provocador, ¿no? No simplemente la verdad. Y decir que, pese a que nos dijeron que continuemos, ¿no? Vamos a decir que preferimos cesar nosotros voluntariamente hasta que se den las condiciones, ¿no? No podemos ir en contra de los trabajadores mineros que, al margen de las consignas de sus partidos políticos, hay consigna a la vida, ¿no? Y eso no podemos traicionar. Y lo hicimos así, ¿no? Y nos despedimos, dijimos, tal vez intervengan esta radio en este momento, no pueden intervenir. Una radio, los equipos siempre se pueden comprar, claro, ¿no? Pero las vidas no.
¿no? Así que les pedimos a los señores que están haciendo guardia ahí que por favor se vayan. No nos estamos escapando, vamos a parar temporalmente esto hasta que la situación se... Pero no vamos a dar mensajes de ninguna naturaleza. Y nos despedimos así. A la media hora, a la 1 hora o 2 horas, viene gente y dice, padre, tienen que irse. ¿No? Tienen que irse porque los militares van a entrar, los van a buscar a ustedes. Claro. Es que usted no ha cumplido su palabra. ¿No? Tienen que irse, ¿no? Tienen que desaparecer. Entonces, y lo pensamos bastante, ¿no? Y ya dejó todo encargado, todo se guardó, todo, y nos vamos a ir por el norte de Potosí. Esa noche fuimos a dormir a Catavi, ¿no? Y con un profesor rural que conoce bastante el camino, ¿no? Nos fuimos. Y en la noche, a eso de las 3, 4 de la mañana, salimos para meternos ya rumbo a Cochabamba a pie, ¿no? Por la montaña, en fin. Y quedamos todavía en un lugar que se llama Irupata, ¿no? Está a unos 20 kilómetros de allá, mucho más, unos 30 kilómetros, ¿no? De Yayagua. Nos daría alcance el jeep, ¿no? Que estaría con el padre, no me acuerdo, un padre boliviano, padre Luis, creo que, no recuerdo bien, ¿no? Y estaría él, y bueno, entre tanto nosotros fuimos a pie en las montañas de noche cayéndonos y todo, ¿no? Ahí en algún lugar nos invitaron a una comida que así en buenas cuentas no habríamos comido, ¿no? Pero en ese momento nos cayó como una delicia, no era un plato campesino ahí, más era el amor que tenían ellos que nos dieron, ¿no? Y en Irupata igual, ¿no? Roberto dice siempre, ahí tomé el mejor café del mundo. Nos invitaron a un café, es que llaman caihuido, ¿no? Eso, y tomamos rico. Nos invitaron sus mejores camitas, el mejor trecho, y al día siguiente a esperar la movilidad. Y justo apareció, ¿no? Y nos fuimos ya rumbo a Cochabamba. Y ahí serían las 5 de la tarde ya cuando llegamos a un lugar donde nos señalaron que hay un cruce, uno que va directo y el otro que va a la izquierda, ¿no? Que no es un camino muy bueno. Entonces, pero por ahí se va a Cochabamba, ¿ya? Y el otro va a no sé qué lugar, ¿no? Y de ahí, del norte de Potosí. Entonces, antes de llegar ahí, íbamos cantando ya medio alegres, nos hemos salvado de esto. Y Roberto se puso a manejar, ¿no? Estaba manejando él. Y el padre Zené era el otro, el padre boliviano, ¿no? El padre Zené se puso a su lado. Zené Villegas. Villegas, exactamente, ¿no? Y el profesor rural, ¿no? Y yo, Félix Benítez, ¿no? Y yo, también cantando, ¿no? Comentando nuestra aventura que así hemos hecho, así hemos dicho. Hubo un repechoncito de esos, ¿no? Sí, hubo un repechoncito de esos. Ah, no, estoy mintiendo, no, estoy contando las cosas al revés. ¿No? Más antes, cuando ese cruce que te comento, ¿no? No sabíamos a cuál lado ir, ¿no? Entonces nos paramos a ver ahora qué hacemos, ¿no? Es por aquí, es por aquí. Y justo al frente aparece un jeep. Era de uno de los cordimarianos que trabajaban por ahí, ¿no? Y un cura también, ¿no? Y la cosa es que el padre José, si no me equivoco, ¿no? Y el padre Zené salió, ustedes ocúltense, si son militares ocúltense, a mí me conocen como a un santo, ¿no? Entonces nos fuimos a ocultar tras la roca. Le dice, para y habla, ¿y qué haces tú aquí? Le dice, no, estamos buscando el camino a Cochabamba. Ya no sé si es esto. Yo voy a Cochabamba, síganme. Y bueno, sí, es que no estoy solo. ¿Y quiénes? No, está el padre Roberto y Ernesto Miranda. Ya. Ah, caramba, claro, ustedes están perseguidos por ellos. Ah, no, mejor. Vengan, dice, vengan, ¿no? Y les seguimos, pues. Y ya con él más ahí nos fuimos y justo cuando llegamos, sería las 5 de la tarde, cuando llegamos más antes todavía, ¿no? Antes de llegar ahí, un zorro se nos cruzó en el camino, ¿ya? Y el profesor rural nos dice, un zorro, ¿no? Mala suerte. ¿No? Y Roberto, mala suerte, son seres ahí, ¿no? Que con tus macanas ahí. Pobre zorro no tiene libertad de caminar, está en su campo.
¿no? Y él se cayó nomás. Habría pasado 20 minutos, ¿no? Cuando estábamos en el repichoncito, ¡bum! ¡Bum! Nos volcamos. ¿Ya? Nos volcamos. Con tan buena suerte para nosotros que el camino, ¿no? O sea, era un codo así. Y cuando caímos había como una especie de planicie de unos 4 metros cuadrados más o menos. Ahí cayó el jeep de techo, ¿no? Y el carro, el techo se quedó ahí y el carro fue rodando hasta más abajo, ¿no? Y Roberto, creo, todos estábamos bien, creo que el más accidentado era Roberto, porque su mechón se le bajó, ¿no? Después no tenía nada más, yo no tenía, aparte del susto, ahí conocí algunas reacciones, ¿no? Y, por ejemplo, mi reacción de susto había sido el sonreír, ¿no? Y así, estás bien, ¿no? Y padre René igual. Y en el techo se quedaron nuestros equipajes, ¿no? Y el otro, el jeep que estaba delante nuestro, estaba yéndose, menos mal que era en seta. Se dio cuenta, paró y regresó él, ¿no? Y ahí nos quedamos y en medio de eso Félix había llevado una bolsa de dinamita, ya con fulminantes. A mí me agarran muerto, pero no vivo. Y al lado había un tanque de gasolina, ¿no? Un tanque de gasolina que ni explotó eso, ni tocó nada de las dinamitas. ¿No? Fue una suerte, ¿no? Y tampoco nosotros estábamos mal heridos. Una decisión rápida, aparecieron gente de una comunidad que había habido ahí al frente. Me dijeron, bueno, el padre José, el cordimariano, dijo, miren, se está haciendo tarde, decidan, ¿quiénes son los más peligrosos, los más buscados aquí? Roberto, Ernesto, vengan conmigo, nos vamos hasta Cochabamba. Y el padre René con él, que se queden aquí para ver el jeep, que pidan ayuda de la comunidad para ayudar a sacar. Y vamos a pedir que venga un carro a remolcarlos de ahí, ¿no? Y tienen que esperar. Y esa fue la anécdota del zorro, del viaje ahí, y llegamos hasta la casi aparición milagrosa del padre José, cuando no sabía, en esos caminos que al día 2 veces aparecen carros, ¿no? Nos apareció rápidamente, y llegamos a eso de las 10 de la noche, por ahí, a un lugar cerca de Suticollo. Había habido una casa de monjas, si no me equivoco, y el padre José era conocido. Ahí nos dieron alojamiento porque no podíamos avanzar más, ¿no? Y después al día siguiente llegamos hasta aquí, ¿no? Entonces mandaron el carro remolque, vinieron y rescataron el jeep, ¿no? Esa fue la anécdota del golpe del 80 con García Mesa, nuestra anécdota en el camino. Y lo último es que yo fui testigo, ¿no? De un llanto que más que llanto era oración, ¿no? Y esa oración era de Roberto. Él es de carne y hueso, ¿no? Estábamos los dos ahí, ¿qué hora sería? Las 11 de la noche, tal vez más, estábamos recordando, hemos atravesado esto. Y recuerda, dice, Dios, ¿por qué eres injusto? Después de haber vencido tantas cosas, dejas que en mis manos el carro se meta ahí, ¿no? Porque podían haber muerto por mi causa. Dios, ¿por qué eres injusto? Las lágrimas, ¿estás bien? Sí. Oh, Dios, no debe ser injusto, ¿no? Y bueno, él mismo me enseñó que cuando alguien está así, hay que dejarlo llorar, ¿no? Lloró hasta cansarse y después creo que eso lo hizo bien, ¿no? En esa dimensión lo conocí a Roberto, ¿no? O sea, vivimos bastante, ¿no? Y llegado a Cochabamba, ¿qué es lo que hacen? Ya, llegado a Cochabamba, primero dormimos una noche en la casa de los Oblatos y ¿cómo se llama? El padre Gregorio dice, no, esto es peligroso porque esta casa está controlada, ¿no? Entonces es necesario que ustedes se váyanse a la Tamborada, ¿no?
En la Tamborada tenían un seminario, no sé si sabías eso, ¿no? Y todavía tenían la casa, esa vez, la casa del seminario. Y nos fuimos, ¿no? Y mandaron no mandaron a nadie más. Nosotros nos cocinábamos, hemos estado unos 2 días. Entre tanto, yo seguía escribiendo esto, ¿no? Escuchábamos, yo creo que nosotros éramos de los más informados. Roberto tenía una radio poderosísima. Y cada día escuchábamos las noticias de todas las emisoras de alta potencia, ¿no? Radio la BBC, Radio Francia Internacional, la de Moscú, en fin, la de toda la voz de los Estados Unidos de América, la de Ecuador. Escuchamos, yo iba anotando, ¿no? Iba anotando día por día, ¿no? Aparte de los días que vivíamos todavía ahí. Entonces, nos fuimos ahí, yo seguía escribiendo y él a fumar o a procurar cocinar algo, en fin, ¿no? Y pasaba eso hasta que un día estábamos almorzando los dos y de la ventana se veía el cerco, el camino carretero que va por una especie de canalización que hay, ¿no es cierto? Y vemos un grupo de soldados caminando como sigilosamente. ¡Pucha, miércoles! Ya está, nos denunciaron, ¿no? Y iba adelante ahí mirando a un lado, a otro lado. Y lo primero que se me ocurrió es agarrar los papeles de la máquina que estaba escribiendo. No sabía dónde meterlo. Y levanté el catre, vi que era hueco, lo enrollé todo y lo metí ahí adentro, ¿no? Lo metí ahí adentro y ya, salvar eso por lo menos. Y Roberto estaba ahí y dice, ¿cómo fue? No, se han pasado, ¿no? Y la cosa es que, ¿cómo es eso? Se han pasado. Y ahí alguien apareció, alguno de los que cuidaba todavía, creo, la casa. Dice, ellos soldados. No, por ahí cerquita tienen una patrullita, dice, siempre pasan cada día. Uf, menos mal, ¿no? Y de ahí vino Gregorio. No vino, sino más bien nos hizo un telefonazo. Parece que también está siendo controlado la casa de ahí, de la Tamborada. El padre Lucas, que vivía en Sacaba, ha dicho que pueden ir a su casa. De él nadie va a sospechar. Y justo al poco rato apareció el padre Lucas. Ya no era padre, era casado, ¿no? Y nos llevó a su casa. No había tenido una casa grande, su finca. Y en la finca había tenido una casa donde dormía el cuidador. Y ahí dormimos con Roberto varios días. Nos trataron muy bien, ¿no? Y no sé si hemos estado una semana, algo así. Yo con lo mío y él también, él fumaba mucho, ¿no? Esa vez Roberto fumaba mucho. Era la causa de nuestras peleas algunas veces, ¿no? Y me dice, no, necesito cigarro, Roberto, mira, tantas cosas me has enseñado tú a mí, de fuerza de voluntad. A mí me gustaba la cerveza. Y tú me decías, no te vas a dejar vencer con esta botella de cerveza. Reíte de la botella. Ahora yo te digo lo mismo, reíte del cigarro. No voy a ir a comprar yo. Oh, shit. Hasta que al final, poco a poco, fue perdiéndose, ¿no? Ese vicio. Esa fue la aventura en Cochabamba también. Y luego, ¿de qué tiempo volvieron al siglo XX para volver a iniciar sus emisiones de la radio? Ya. Bueno, nos fuimos de Cochabamba a los pocos días. Yo fui a verlo a mi hermano, ¿no? Disfrazado de lo que sea, también con ustedes nos encontramos, ¿no? Disfrazado de lo que sea, y nos fuimos a La Paz en su jeep con Diego, pero más antes. Este Diego estaba trabajando con Puno y había un técnico que era buenísimo para habilitar transmisores, ¿no? De radio y transmitir un momento por aquí, otro momento de allí. En fin, instalar un equipo en Puno. Y ahí había un servicio, esta radio trabajaba para Bolivia, informando hechos de Bolivia, ¿no? Con todo lo que pasaba por ahí, ¿no? Y luego, inspirado en eso, Diego, un día nos sentamos en su casa y dice, ¿y ahora qué va a ser de la PIO?
Ya, entre tanto, esto tiene que haber algo, ¿no? Y dice, Ernesto, tú estás aquí, Roberto no sé cómo, pero puede ayudar. Y yo puedo ayudar también, dice. ¿Por qué no empezamos a crear una institución, ¿no? Una institución en la que empecemos grabando jinglecitos, radionovelas, así, ¿no? Y que lo distribuyamos. No puede ser con estas cosas de lo que está pasando. A buena idea, dice, ¿no? O sea que esto va a tener marca Pío II, en fin, ¿no? La Pío sigue trabajando. Ya, y listo, nos reunimos varias veces para eso, con Manolo Molina más, ¿no? Manolo Molina. Y dice, bueno, Ernesto no va a poder trabajar porque aquí no tiene conocidos todavía, no tiene que ser alguien que conoce Cochabamba y tiene vínculos. Y Manolo dice, yo tengo a la persona, ¿no? ¿Y quién es? Es Constantino Rojas, ¿no? Constantino Rojas. Él puede empezar, además es muy estricto. He hecho flores sobre Constantino Rojas, ¿no? Es muy capaz, se mete en proyectos y además cosas que dice lo cumple, ¿no? Entonces, el Roberto dice, estaría bien, me gustaría conocerlo. Y el Diego dice, ya mientras ustedes arman más o menos la cuestión ideológica, cómo podría ser, yo voy a empezar a ver mis cuentas para arrancar ya de inmediato, ¿no? De inmediato, y podríamos reunirnos tal día con Constantino, Manolo, y en fin. Ya. Y después nos reunimos nuevamente, dice, vamos a armar una especie de mesa directiva para ver cómo funciona eso. Y Tino va a ser nuestro primer contratado. Va a tener que trabajar él solo para hacer parar. Podemos empezar con medio tiempo o con cuarto tiempo, creo que me dijo, ¿no? Y creo que dijo. Y no deje el trabajo de aquí, de San Gabriel. ¿Estás de acuerdo, Manolo? Pero claro, por supuesto, dice, ¿no? Y, ¿cómo no voy a estar de acuerdo? Y luego hablamos un poco más, con un poco más de claridad y pensamos en radionovelas, ¿no? Y ya no tanto esas cositas cortas que no desechábamos tampoco, ¿no? Y charlamos contigo y el resto de la historia ya tú lo has contado, ¿no? Y tú te encargaste de manejar la cosa. Luego de cuarto tiempo pasó a medio tiempo. Luego de medio tiempo renunciaste a Radio San Rafael y te dedicaste a tiempo completo al CEPRA. Es decir, y nosotros fuimos el primer directorio, Diego, yo, Roberto, Manolo y no sé si alguien más había, ¿no? Entonces te encargaste de todo eso y estaba cumpliendo muy bien, ¿no? Todavía se soñó con radio, pero todavía no había radio. Era una productora que ambulaba por aquí, por allá, por todo lado. Se hizo investigaciones, por ejemplo, se hizo sobre la coca, Baila Conmigo, fue producto de esa investigación, ¿no? Doña María, sobre el 21 de septiembre, ¿no? O de diciembre, mejor dicho, ¿no? 21 de diciembre, María Barzola. Charlamos contigo, yo hice los libretos, todo eso. Luego también radioteatralizamos en quechua, La Granja Latina, y no sé qué más, algo más hicimos, ¿no? con nosotros, y eso se agrandó, ¿no? Y lo que duele es ahora saber que CEPRA, si bien es cierto que tiene una radio, forma parte de una red de radios, pero está sirviendo de una manera comprometida a consignas políticas. Y eso era lo que no se deseaba. CEPRA era para el servicio del pueblo, para la reflexión. Y eso es lo que realmente algunos que conocemos la historia de CEPRA lo lamentamos. No, sin duda, sin duda. Ahora, Ernesto, mira, el tiempo ya prácticamente nos exige a terminar el programa. Pero antes me gustaría que te refieras al Sindicato de Trabajadores de la Prensa Minera, donde tú has tenido la oportunidad también de capitanear aquella experiencia de trabajo, además de haber sido director ejecutivo de la Pío II. Sí, el Sindicato de la Prensa de los Centros Mineros era de vida joven aún, ¿no? Más antes era comité, ¿no? Y hay que reconocer que Marcial Mansilla, Iván Paz, ¿no? Cuando ya la democracia fue más o menos abierta ya,
ellos tenían conocimiento en círculos de la prensa. En un congreso que se realizó en Oruro, hicieron reconocer al comité de prensa como sindicato de la prensa, ¿no? Entonces ya estábamos reconocidos como sindicato de la prensa. Marcial Mansilla fue elegido como el primer secretario ejecutivo del sindicato de la prensa. Cuando terminó su gestión, hicimos otro ampliado para renovar y sorpresivamente fue elegido yo, ¿no? Contra el disgusto de algunos, por supuesto, ¿no? Sin duda. ¿No? Y era más o menos septiembre, algo por ahí del 79. Y al año siguiente ya habíamos empezado a hacer reuniones ampliados en Colquiri, en Huanuni, habíamos hecho ampliado en Oruro. También producto de esos ampliados es que, a pedido por la iluminación de Ronald Greve, yo trabajaba esa vez en La Paz, me pidieron formular políticas de comunicación en las radios mineras. Las radios mineras. ¿No? También hicimos eso, ¿no? ¿No? Entonces, en uno de los ampliados lo hicimos eso, en los que estaban Pedro Rubín de Celis, Alfredo Murillo, ¿no? Y varios otros, ¿no? Que capitaneábamos esa vez el sindicato de la prensa. Hicimos ampliados, quisimos darle peso al sindicato de la prensa, ¿no? O sea, vigencia, empezamos a charlar con los dirigentes sindicales para ver si se podía mejorar la situación de los trabajadores de la prensa. No, porque no logramos que se mejore porque la situación política, todo eso nos desbandó. Y por fuerza, cuando se vino el golpe, me tocó continuar como dirigente del sindicato de la prensa en la clandestinidad, y fruto de eso es este otro libro. Hay muchos otros, ¿no? Tenemos unos periódicos, ¿no? que sacábamos clandestinamente, ¿no? Unos periodiquitos hechos a stencil, ¿no? Luego había una organización que hacía los 00, ¿no? Entonces el sindicato de la prensa conmigo éramos corresponsales de esos 00 que mandábamos noticias. Mandábamos también a gente que no estaba muy comprometida, Roberto estaba muy metido en esto, ¿no? Mandábamos a Colquiri, por ejemplo, para decirte un compañero por el cual hay que saludarlo con mucho respeto, José Quispe. Él no tenía miedo, ¿no? Ya, yo voy, listo, voy. Se iba a Colquiri, a Banoni, iba como cualquier persona, ¿no? Como negociante, como comerciante, en fin, y husmeaba todo lo que estaba pasando. Y nos pasaba, ¿no? Se fue hasta Caracoles, inclusive él, ¿no? Entonces nos pasó noticias muy, muy desagradables, pero que permanecían en silencio, ¿no? Entonces fuimos destapando también cosas así. Entonces, ya cuando terminó la dictadura de García Mesa, ya era más o menos, sí, 1900, más antes ya fue, ¿no? Que cayó. Yo todavía continuaba en el sindicato de la prensa. El 85, el 86, me tocó irme a La Paz para Irbol y tuvimos que convocar a un ampliado y el que me sucedió, el sindicato era Hans Soria. Ese es el recorrido rápido que hicimos, ¿no? Ernesto, quiero agradecerte por haber compartido esta tu experiencia de vida en la radio Pío XII, pero allí es donde despierta, diríamos, tu pasión por el periodismo minero. Sin duda que quedan todavía tareas pendientes que tú has ido desarrollando a lo largo del tiempo. Herbol, por ejemplo, Educación Radiofónica de Bolivia, donde has tenido la oportunidad de trabajar en el tema de la producción de noticias, que si mal no recuerdo se llamaba Punto de Encuentro. Primero era década 90, Ajá. Década 90, después ¿quiénes somos? ¿Quiénes somos? ¿No? Y el informativo del CSP, ¿no? Es el Centro de Comunicación Popular, ¿no? Popular. Con esos equipitos de radiocomunicación. Claro. ¿No?
Pero ya después también tu salida hacia Ecuador, que seguramente fue con la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, tu retorno a Bolivia y acompañar la creación de Radio Pío XII en Oruro, la Radio Pío XII en Cochabamba, que fue precisamente fruto del modelo neoliberal. Sí. Cerraban la Pío, habrían otras experiencias en el interior del país. Hay sin duda temas que quedan pendientes. Solo una puntualización. Adelante, Ernesto. Primero que yo no, cuando estaban creando la Pío, la Pío en Oruro, la Pío en Cochabamba, no estaba yo, estaba en Ecuador esa vez. Oh, ya. ¿No? Entonces, esta fue una de las locuras de Roberto. Empezó la deslocalización y los mineros se vinieron para Cochabamba, se fueron para Oruro, se fueron a Potosí, en fin, ¿no? Y Roberto dijo, esta es una radio de los mineros y de los campesinos. Entonces, tiene que acompañar. También la Pío en alguna medida va a ser deslocalizada. Tiene que acompañar. Entonces, hay muchos mineros ahí que no saben, están haciendo estafar la Pío, que se haga una Pío en Cochabamba, que oriente igual que aquí. Que se haga una Pío en Oruro, que oriente igual que aquí. Parece que por cuestión de horas se hicieron vencer en la cuestión de la licencia para Potosí. ¿No? Pero hicieron otras radios para los campesinos en Pocoata, en San Pedro de Buenavista, en Torotoro, ¿no? En Sacaca. En Sacaca, en Pocoata. En Pocoata. Yo he conocido todas estas radios. ¿No? Y Pocoata sigue funcionando, las otras ya no están funcionando por cuestión económica precisamente, ¿no? Entonces, son las locuras de Roberto, ¿no? Que a mí me parecen locuras muy buenas, claro. ¿no? Como Facundo Cabral decía, ¿no? Para estar loco hay que estar iluminado, con las ideas sanas, ideas limpias, ¿no? Un loco no tiene mala intención. Los malintencionados son los que dicen que no son locos. Entonces, Roberto, un loco así que decía, hay que seguir a los mineros, Radio Pío es una radio minera, ¿no? Entonces, esa fue la cosa, ¿no? Y aquí se fundó. Y al regresar bueno, entre otras cosas, a mí no me convocaron, bueno, a Herbol no me convocaron porque simplemente soy Ernesto. No, claro. O no me llevaron a ACLO porque simplemente soy Ernesto. Y no me llevaron a ALER porque no pedí el trabajo, sino me invitaron porque soy Ernesto. Yo digo, todo eso lo debo a la Pío, a los mineros, a ustedes también, ¿por qué no? Tú también, Tino, ¿no? Manolo, en fin, a quienes les debo harto, ¿no? Porque en ese tiempo que nosotros andábamos de sombrita en sombrita, ¿no? Ustedes nos tendieron la mano, ¿no? Y Manolo, por ejemplo, ¿no? Lamento mucho lo que le ha ocurrido, ¿no? Y el respeto para él, ¿no? Entonces, me convocaron por toda esa experiencia acumulada tanto en estas circunstancias de dictaduras militares, en estas formas un poco pícaras de confundir a la gente, ¿no? Mimetizando noticias en medio de canciones, de sociodramitas y demás, porque eso es lo que hacíamos en ese tiempo, ¿no? O hacer comunicaditos ahí, se comunica a tal persona que, ¿no? Que con este motivo, y poco a poco avanzamos más, creamos el programa Prismas Radial, creamos algunas cosas que de 5 minutos fue creciendo a cuarto de hora, media hora, y cuando se dieron cuenta ya era demasiado tarde, no podían parar, ¿no? Y ya las señoras, los mineros, cuando querían intervenir, acordonaban todo, ¿no? Entonces, es toda una historia, ¿no? Que a mí me dio un poco de fama y es por eso que me convocaron, ¿no? Vuelvo a repetirte, y todo eso lo debo a todos, ¿no? A los mineros, a Roberto en especial, a ustedes, ¿no? Y que nunca olvido eso, ¿no? Ernesto, quiero agradecerte por haber compartido esta historia de vida que sin duda es, diría yo, un pedazo de lo mucho que ha acontecido y de lo mucho que tú has tenido que vivir, principalmente en las dictaduras militares. Sin duda, memorias que perduran daría para mucho más. Pero bueno, seguiremos en la perspectiva de recoger estas historias que queden registradas
en el video, en la televisión, y que se pueda compartir a través del YouTube, a través del Facebook, nuevos medios que nos permiten recuperar estas historias y ponerlas al servicio de la población boliviana. Sin duda, Ernesto tiene una trayectoria de lucha política, de lucha ideológica, habiendo empezado como profesor en Chayanta, para luego ir a Yayagua y empezar el trabajo radiofónico en la Pío XII. Un trabajo que sin duda ha constituido también un desafío para él, para ir descubriendo las bondades que tiene la radio y la posibilidad de hacer uso de este medio, principalmente en la dictadura, cuando hubo persecución, detenciones, tortura, exilio, en fin, situaciones que Ernesto ha sabido enfrentar junto a Roberto Durete, yo diría el director general de la radio, pero que confió en Ernesto para juntos desarrollar una experiencia que sin duda vale la pena recordar. Y Ernesto nos ha contado a través de sus palabras estas historias que, por cierto, necesitan ser rememoradas en el tiempo. Ernesto, gracias. Ha sido un gusto estar contigo. Tino, te agradezco y aprovecho este momento para saludar a todos mis compañeros que en ese tiempo estuvieron en la lucha, ¿no? Pedro Rubín de Celis, Jaime Pomaraime, Alfredo Murillo, que en vida fue, y en fin, cada uno de tantos que no cabe mencionar. Gracias a todos ellos, bueno, han aportado para que por lo menos disfrutemos un poquito de esta democracia. Gracias, Tino. Bueno, amigos del programa Memorias que Perduran, concluimos esta entrevista y les invitamos a que sigan rememorando historias que nosotros recuperamos a través del programa. Hasta pronto. Ha sido grato estar con ustedes.